propio hijo haya tenido varios robos o intentos de robo, hace a la cuestión de la legítima defensa, de la actitud que tomó él, le juega, entre comillas, a favor. En realidad, a ver, la legítima defensa se analiza por el hecho puntual, o sea, por lo que sucedió en esos instantes concretos en los que el atacante intentó robar el auto del médico y el médico se defendió. Lo otro puede ser en principio principio violenta, en todos casos. no tiene incidencia. Puede llegar a generarle al médico una sensación de estar a la defensiva, si se quiere, ¿no? Como diciendo, ya me han robado, puede justificar el hecho de que él haya tenido el arma a mano y demás, pero a mi entender no tiene efectos concretos respecto de la... Ahí se está viendo el cantero donde guardaba el arma. Esto era lo que hablábamos hoy. Que el arma estuviera ahí, ¿qué significa? A mi entender es, digamos, es positivo para la situación del médico porque habla de una situación de inmediatez. O sea, el médico no es que fue a la casa de un familiar a 5 cuadras a buscar el arma y volvió. Si se hubiera dado esa hipótesis... Acá lo estamos viendo. Ahí se ve bien. Si se hubiera dado esa hipótesis, el médico, al poder llegar hasta la casa de un familiar, en principio ya no habría estado en riesgo. Cabe aclarar que sí seguía en riesgo su vehículo. Claro, o sea, ni siquiera él entra a la casa, ¿no? El cantero está como muy junto a la reja, evidentemente tenía un arma escondida ahí porque él ya estaba asustado. Entonces, usted me dice que esto en un punto lo favorece. Lo favorece, te reitero, porque digamos eso avala la inmediatez de la defensa. O sea, es importante que cuando uno se defiende sea en el momento, digamos. No es que uno espere y pueda, por ejemplo, llamar a la policía. Porque si yo tengo... Si uno tiene el tiempo de llamar... dispongo de 1 hora para defenderme, yo en ese lapso podría haber llamado a la policía. Si no y la policía podría haber... Claro, porque en realidad el fundamento de la legítima defensa es que obviamente la policía no puede llegar en esos instantes, en esos segundos en los cuales yo me estoy defendiendo. O sea, por eso es necesaria mi acción. O sea, a mí lo que me parece importante, porque creo que muchas veces se cree que la legítima defensa tiene que ver con que está puesto en riesgo la vida, pero no es solo la vida. No es solo la vida. Obviamente, con respecto a la vida, es cuanto mayor se presenta, digamos, esta hipótesis de legítima defensa, pero no solo la vida. De hecho, en este caso estaba en juego la propiedad del médico también. Claro, era el auto en realidad. Porque de hecho él, digamos, fíjense una cosa, supongamos que no hubiera existido el ataque respecto del auto, que no hubiera habido auto ahí, que el médico hubiera salido a la vereda, lo hubiera atacado y él hubiera vuelto. Ahí quizá estaría un poco más dudoso, porque él al volver a su casa, quizá ya estaba a salvo. Cierra la puerta, se mete en la casa y listo. Si él en esa hipótesis, sin el auto, reitero, hubiera salido y hubiera disparado al atacante, yo estaría un poco en duda de que exista la legítima defensa. Pero aquí volvió a defender su propiedad, que era el auto, porque el atacante todavía estaba tratando de retirarse y de hacerse con el vehículo. Doctor, yo quería saber respecto de la dimensión que tiene que tener esta actitud defensiva o de prevención del ataque en el supuesto de que la persona ocasione una lesión grave, ocasione la muerte de su atacante, de su agresor. ¿Cuál es la dimensión de lo que se considera legítima defensa si es que hay una graduación? En realidad eso tiene que ver con el segundo requisito que nosotros mencionábamos recién, que es que la defensa tiene que ser necesaria y proporcional. O sea, reitero un poco brevemente esos conceptos. O sea, que la defensa sea necesaria tiene que ver con que yo no tenga otro medio para defender ese bien que están atacando. Después viene la proporcionalidad, que creo que tiene que ver un poco con tu pregunta. O sea, como decíamos recién, yo no puedo ir y para defender que me están robando una manzana, ir y matar a la persona que estaba robando esa fruta. O sea, tiene que haber una proporcionalidad. Aquí había dos bienes jurídicos en juego en cabeza del médico. Su vida, porque había sido atacado por una persona armada, y su vehículo. O sea que, en principio, no veo que haya limitaciones respecto de qué daño podía generarle él al agresor. O sea, si él entendió que en ese momento de inmediatez y de urgencia, que la única forma de salvar sus bienes era matándolo, no está mal.
Sí. No, pero yo me refería a que tiene que ver con el nivel de daño que uno puede causar o con la herramienta utilizada para contrarrestar esta agresión. En realidad, a ver, aquí yo creo que con respecto al daño causado al atacante, la única, digamos, controversia que se puede plantear es respecto de la existencia de 4 disparos. O sea, eso, digamos, en esta instancia todavía nosotros no tenemos los elementos suficientes para arribar a una conclusión, porque no tenemos la autopsia, porque no sabemos si hubo testigos del hecho, no sabemos si había cámaras de seguridad, etcétera. O sea, eso la investigación va a ir decantando y nos puede llevar a alguna conclusión. En caso de que de esas medidas de prueba se determine que en realidad con un disparo le hubiera bastado al médico, o por ejemplo con un disparo en la pierna o en el brazo, podríamos estar en una hipótesis de exceso en la legítima defensa, que eso llevaría, digamos, a efectos prácticos a que la imputación al médico ya no sea por un delito doloso, sino por un delito culposo. O sea, en concreto, la situación de él sería mucho más favorable porque tendría una pena máxima de 5 años, claro, mientras que el homicidio doloso tiene una pena máxima de 25. Ahora, que él haya quedado detenido, esto es una circunstancia normal hasta que se determine... Es una circunstancia normal. Yo entiendo, digamos, he tenido casos similares y existe la posibilidad de que el propio fiscal ni siquiera pida la detención, con lo cual en las próximas horas podría estar siendo liberado. Si el fiscal... Esto si tiene las pruebas, o sea, si por ejemplo tiene las cámaras de seguridad, por las ejemplo, pericias o la autopsia. Por ejemplo, la autopsia no creo que la pueda tener con tanta brevedad, seguramente en la semana la estarán realizando, pero en principio el fiscal puede entender que, como se presentó una hipótesis probablemente de legítima defensa, el imputado se mantiene libre durante el proceso. O sea, que el fiscal entienda que lo libera no quiere decir que el médico no sea absuelto y que no tenga responsabilidad. Hablo del fiscal porque el fiscal, digamos, es el que impulsa las medidas como la detención, la prisión preventiva. Si el fiscal ya pide la detención, queda en manos del juez de garantías. Ahora, para que todo nos quede claro, la carátula es homicidio y la legítima defensa se discute en el mismo juicio o en el proceso. La legítima defensa se discute desde el minuto 1 del proceso. O sea, tiene incidencia, a mi entender, debería tener incidencia la legítima defensa en la libertad o detención del médico. O sea, ¿y en llegar o no a juicio? Eso, digamos, se va a determinar un tiempo más adelante, en unos 4 o 6 meses, que es el tiempo que tiene el fiscal para realizar la investigación. O sea, ahí se determinará si la causa se tiene que, digamos, ventilar en un juicio oral o si existen elementos suficientes como para decir, bueno, acá hubo una legítima defensa, la conducta del médico estuvo justificada, se terminó acá. Doctor, igualmente... digamos, teniendo en cuenta el contexto, ¿no?, de inseguridad que se está viviendo, no ahora, sino desde hace tanto tiempo, ¿no?, es muy frágil, muy débil la frontera entre lo que es legítima defensa y lo que es justicia por mano propia. Es un concepto tal vez muy delicado, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, uno de los requisitos o una de las condiciones que usted mencionaba es el tema de que el peligro sea actual e inminente. Acá hubo un plazo entre que el delincuente estaba, que no podía arrancar la caja automática del vehículo, y la víctima, digamos, el asaltado, el médico, que fue a la cantera a buscar esa arma. Tuvo tiempo de pensarlo, de agarrar el arma y de apuntar y tirar 4 balazos. Digo, eso más que de legítima defensa, algunos lo pueden leer también como venganza. A esto me refiero. Entonces esa frontera a veces es muy discutible. Yo veo que su postura es obviamente a favor de la legítima defensa en este caso, pero es discutible, obviamente. Sí, es cierto, el contexto de inseguridad, digamos, tiene una incidencia, digamos... O sea, no era necesario matarlo al delincuente, me parece, en estas condiciones, porque no estaba disparando el delincuente, se quería llevar el auto. Entonces yo soy el médico, digo, bueno, llévate el auto. De última agarro el arma por si me quiere llegar a disparar, pero no ir y dispararle como hizo allá en los años 90 el ingeniero Santos, que fue y corrió a los delincuentes y los mató. Es verdad que no, digamos, no tenía necesidad de matarlo, pero también uno tiene que ponerse en la situación del médico que estaba siendo asaltado, que estaba siendo apuntado. O sea, si bien no le dispararon, él estaba siendo apuntado y él no sabía si le iban a disparar o no. O sea, a mi entender, digamos, esa situación de que él haya vuelto al cantero a buscar el arma
no incide en que haya habido una falta de inmediatez. O sea, yo sostengo, digamos, en este aspecto soy objetivo, porque yo no estoy, digamos, patrocinando a ninguna de las partes, pero, digamos, mi postura desde un punto de vista objetivo es que existió una legítima defensa porque, reitero, primero, él volvió al cantero a buscar el arma, no a la casa de un familiar que hubiera estado a 10 cuadras del lugar, lo cual obviamente hubiera alejado el peligro, digamos, que fundamenta la legítima defensa. Pero no nos olvidemos que, más allá de esa cuestión, él todavía tenía en riesgo su propiedad, el vehículo. De modo que, inclusive, si el lapso entre que él va a buscar el revólver y vuelve hubiera sido un poquito mayor, todavía estaba en riesgo el bien y él podía, digamos, tener derecho a defenderlo. O sea, no, digamos, aquí obviamente entran en juego cuestiones prácticas. Bueno, hubiera dejado que se lleve el auto y cobraba el seguro. Genial, pero los ciudadanos tampoco tenemos derecho a soportar lo injusto, que es, digamos, una de las bases filosóficas del Instituto de la Legítima Defensa. O sea, el ciudadano no tiene por qué soportar lo injusto. ¿Se entiende? Entiendo la postura de que, obviamente, esta historia hubiera tenido un final mucho mejor si el médico hubiera podido quedarse con su bien y le hubiera disparado en la pierna al atacante, y bueno, y el atacante hoy por hoy estaría en el hospital y se recuperaría. Pero también no nos olvidemos que es médico, no es digamos, un experto en disparo. Tenía experiencia, era tirador. Era tirador. Sí. Bueno, tenía la aportación. No sabía ese dato. Eventualmente, como dije al principio, eso puede generar una situación de exceso en la legítima defensa. O sea, dada la experiencia de él en disparos y demás, podría haber tenido la pericia para dispararle en la pierna o en el brazo y no en la cabeza o en el corazón. ¿Y el exceso en la legítima defensa, cómo se traduce en lo legal? Digamos, los efectos prácticos los mencionaba antes. O sea, cuando existe exceso en la legítima defensa, primero tenemos que tener la legítima defensa, o sea, decir, bueno, comprobar que existieron los requisitos. Si uno de esos requisitos, generalmente el segundo, el de la necesariedad y proporcionalidad, está un poco, digamos, flojo, está un poco endeble, eso puede generar que haya un exceso en la legítima defensa y la imputación, que hoy por hoy es dolosa, se transforma en culposa, que eso tiene un descenso de la pena muy importante. Hoy por hoy la pena máxima a la que está expuesto el médico es 25 años. De darse la hipótesis de un exceso en la legítima defensa sería un máximo de 5, o sea, se transforma de homicidio doloso a homicidio culposo. ¿Y si solo le queda la legítima defensa, queda absuelto? Si queda la legítima defensa plena, o sea, que la justicia entiende que cada uno de esos requisitos estuvo en plenitud, queda absolutamente absuelto, sin responsabilidad penal y sin antecedentes, por supuesto. Cuando usted habla de inmediatez, ¿eso cómo se o sea, porque también es muy finito, ¿quién determina que el lapso de esa inmediatez? Porque obviamente en el código no hay un tiempo. No, es una cuestión, como decimos en la jerga, de hecho y prueba, ¿no? O sea, hay que ver todos los elementos probatorios que hay en el caso como para determinar si en este caso efectivamente hubo inmediatez o no. Yo reitero, con los pocos elementos que se tienen, dada digamos, lo reciente de los hechos, a mí me parece que la inmediatez estuvo. Ahora, cuando la situación es dentro de la casa, ¿ahí se discute menos este tipo de cosas? Se discute menos porque ya estamos en otra hipótesis, estamos en un caso de legítima defensa denominada privilegiada. O sea, se supone que si yo estoy cómodamente en mi casa y entra un extraño, con mayor razón, con un arma, yo voy a tener mayores, digamos, fundamentos aún que en la vereda para atacarlo y sacarlo de mi casa. O sea, si este caso se hubiera dado dentro del hogar del médico, probablemente ni se estaría discutiendo nada y, digamos, no habría responsabilidad para él. O sea, la legítima defensa privilegiada lo que presume es, si yo estoy en mi casa, digamos, y entra un extraño, ese extraño no tiene nada que hacer allí. Por lo tanto, digamos, la legítima defensa es mucho más fácil de acreditar y demás. Ahora, yo me quedé pensando, esto de que estuviera el arma en el cantero,
está bien, él se quería defender, pero al mismo tiempo no lo pone en una situación de que estaba dispuesto a agredir a otra persona. Ahí es donde empieza a jugar el hecho de que él había sido asaltado, del hecho de que él, por lo que leí, se había mudado del lugar y solo volvía para atender. O sea, ahí es donde empiezan a jugar todas estas cuestiones. Claro, él estaba alerta y a mi entender con razón. O sea, si ya había sido atacado, ya le habían robado y demás, me parece que, digamos, se justifica que él haya tenido el revólver ahí para su defensa, digamos. Claro, sí, digo, no me parece como muy normal que uno decida tener el arma, o sea, pero jurídicamente no lo perjudica. No, comprendo que es llamativo que uno tenga el arma, digamos, ahí, digamos, a la intemperie. Yo no sé, todos los riesgos que implica. Claro, además, yo no sé cómo era, digamos, la dinámica de él respecto del arma, si alguien la colocaba ahí para su seguridad, cómo la tenía guardada, porque también convengamos que un arma que está, digamos, no sé si llueve, está, digamos, yo no sé si él la tenía permanentemente ahí o alguien la dejaba en determinado horario. Eso habría que ver, digamos, probablemente el médico declare en breve y pueda explicar estos detalles que nosotros hoy por hoy no los tenemos. En principio, digamos, y en términos objetivos no incide eso, por qué la tenía él, o sea, es su casa y tenía derecho a tenerla ahí. Después, si los riesgos que eso generaba, si pasaba un chico por ahí, la podía agarrar y demás, digamos, es otra cuestión, digamos, y digamos, no hace al caso, digamos, o sea, hace a, digamos, las medidas de seguridad que toma él respecto de sus seres queridos que vivan ahí, que, como decíamos, él se había mudado, así que en principio se supone que esa casa quedaba vacía hasta tanto él volvía para atender. Se supone que, bueno, que ya se está pidiendo la excarcelación. Lo común o sería que él esperara el proceso en libertad, teniendo en cuenta que en principio, por lo que se sabe hasta ahora, el médico no tiene antecedentes. A ver, lo común en los casos de homicidio es que el imputado espere detenido el juicio. Por eso. Acá es donde viene a tener una fuerte incidencia la legítima defensa. Por eso yo puntualizaba antes que la legítima defensa empieza a jugar desde el minuto 1. Porque se supone que si hay una presunción de que el imputado actuó en legítima defensa y eventualmente podría ser absuelto, eso, a mi entender, tiene que tener incidencia en su detención o su libertad. Sí, yo, digamos, por mi experiencia en casos similares, el detenido del cual se presume que actuó en legítima defensa, con fundamentos obviamente, claro, espera en libertad. En los casos en los que no existe esa presunción de legítima defensa y demás, con una imputación de homicidio doloso, en general los imputados esperan detenidos. Ahora, para terminar, el hijo del médico dijo que ellos recibieron después amenazas. ¿Esto hace algún... ¿tiene algo que ver con lo de la legítima defensa o esto es aparte y no tiene nada que ver con la investigación de cómo se dio la situación? No, esto, digamos, es una cuestión aparte. Si los familiares, digamos, están amenazando a la familia y demás, se formará el pertinente proceso por amenazas y demás. Pero no lo beneficia ni perjudica al médico. No tiene incidencia en el caso, digamos, puntual. Se formará otro proceso y de allí se verá si esas amenazas, digamos, fueron efectivas o no. Bueno, doctor, muchísimas gracias, muy amable y fue muy claro. Un placer. No.